Bolsonaro se mostró confiado en que va a poder remontar esta diferencia de 5 puntos que le sacó Lula en la primera vuelta y triunfar en el balotaje del 30 de octubre. Dijo básicamente que va a hacer todas las alianzas que sean necesarias para llegar a ese triunfo en las elecciones y por supuesto culpó a las encuestas de no medir bien el respaldo que finalmente tuvo hoy en las urnas. Ine, cuando ves un poco los resultados, ¿no? Venías siguiendo, leíamos tu columna esta mañana y donde hablabas también de los desafíos que suponen. ¿Cuáles son esos 3 principales desafíos? Te diría que hoy en Brasil hay varios desafíos que cualquiera sea el presidente el 30 o el 31 de octubre los va a tener que enfrentar. Primero, problemas que vienen desde hace mucho tiempo. Hay un dato fundamental en Brasil. En la última década creció el 1,5%. Brasil es uno de los 3 o 4 países de América Latina que menos crecieron en esta década. No al nivel de Argentina, que creció 0%, pero es casi un estancamiento para ellos. Eso es un problema que se repite incesantemente, no importa la ideología del país. Segundo problema, la falta de renovación en la política brasileña y tercer problema, que es un poco lo que deja al desnudo esta elección, la polarización tremenda de Brasil. Una polarización que empezó a experimentar Brasil cuando terminaba la década pasada y hoy está mucho más agudizada que en países que la traemos desde hace mucho más tiempo, como la Argentina, por ejemplo. Hablando de eso, Ine, cuando uno ve las diferencias o las cuestiones, por un lado tenemos que de cara a esta elección llega Lula con 76 años y por otro lado tenés a un Bolsonaro con 67 años. Uno que tuvo la tragedia que es pasar por un cáncer y por suerte estar bien en condiciones, que es el caso de Lula, y otro la tragedia que es una puñalada que le dieron en su momento en la campaña, como bien transcribías hoy a la mañana en 2018 cuando fue esa campaña. Pero digo, cuando ves el juego de diferencias de cara a la elección entre estos dos candidatos, ¿cuáles otros rasgos vale la pena discernir? Mira, te diría, más que el rasgo, hay un dato al que se enfrenta en las próximas 4 semanas Bolsonaro, que es la matemática. José, recién haciendo un poco de matemática entre la última salida y ahora, hay 2 o 3 datos que son contundentes y a los cuales va a ser una cuesta arriba para Bolsonaro. Lula le saca prácticamente 6 millones de votos hoy. Para llegar a empatar a Lula, solo empatar, Bolsonaro necesita todos los votos de los 5 últimos candidatos, es decir, de Ciro Gómez para abajo, y el 20-25% de los votos que sacó Simone Tebet. Hoy parece una enormidad eso. Hay, por supuesto, unos 30 millones de personas que hoy no votaron y debían votar, un 20% de abstención. Va a tener que buscar ampliar su base electoral hasta ahí. Ahora, y ya volviendo a los rasgos que vos me preguntabas, ¿puede Bolsonaro, con este carácter que tiende al exabrupto, tiende a polarizar, tiende a confrontar, a captar votos que no le han sido favorables hoy? Bueno, eso va a ser el gran desafío para su carácter. Por el otro lado, para Lula va a ser un gran desafío tratar de enfrentar el fantasma que lo persigue desde el momento en que decidió volver a ser parte de una campaña presidencial como es esta, y es hablar de la corrupción que marcó sus 2 gobiernos, básicamente, pero más el último gobierno, el que terminó en 2010, y que dejó un partido de los trabajadores prácticamente pulverizado. Lula trató de evitar ese tema a lo largo de la campaña para la primera vuelta. Hay que ver si puede evitarlo para llegar al balotaje con más fuerza y lograr esos 2 puntos y un voto que necesita para ganar las elecciones. Ine, hablando de agendas, ¿no? Porque tal vez una de las cuestiones por las cuales apasiona tanto el resultado de hoy tiene que ver con los espejos, ¿no? De las sociedades, no solo por ser un país vecino, sino por esta fragmentación, esta división tan potente y también las argumentaciones, ¿no? Leía hoy otro de los artículos que habla de un Lula que habló de sus días de cárcel, que habló también del lawfare, que habló de la persecución, digo, y por otro lado la campaña que fue muy fuerte de un Bolsonaro hablando de Lula como el peor de la historia, hablando de la corrupción, el gobierno de la corrupción y demás. ¿Crees que lo que viene es más virulencia inclusive que la que ya se vivió de cara a esta elección?
Es muy probable, José, y no solo una virulencia retórica, sino también muchos especialistas, e incluso las propias campañas, ambas, la de Bolsonaro y de Lula, temen un poco los episodios de violencia política que ya estuvieron presentes de cara a la primera vuelta de hoy, varios asesinatos, muchas peleas que terminaron con heridos, y que temen que al enardecerse los ánimos electorales de ahora en más por esta disputa, este final con suspenso, esta disputa mucho más ajustada de lo que mostraban las encuestas, eso enardezca el clima de violencia política que ya domina a Brasil. Esta elección, con todos estos ingredientes, José, era muy difícil de pensar en 2010 cuando Lula dejó el poder como un presidente no solo muy popular hacia adentro de Brasil, sino tremendamente popular también hacia afuera, hacia el resto del mundo. Pero bueno, después de eso, el Partido de los Trabajadores fue golpeado incesantemente por los escándalos de corrupción, las revelaciones de la corrupción ocurrida en el gobierno de Lula, y el malestar económico y las grietas que se fueron abriendo derivaron en esta elección la más polarizada de la historia de Brasil y también probablemente la de mayor impacto a futuro. Ine, viendo un poco los números, ¿no? Hablamos de una cuestión, una elección que además de 513 miembros de la Cámara de Diputados, 27 de 81 escaños que conforman el Senado, que estaban en juego el control de 26 estados e inclusive el Distrito Federal que conforman todo el territorio brasileño. Digo, a partir de este resultado, digamos, ¿cuánto ya se jugó y qué queda por jugar en la próxima elección? Es poco lo que queda por jugar en cuanto al Congreso. Es un poquito más lo que queda por jugar en cuanto, por ejemplo, a las gobernadurías. Por ejemplo, el Estado de San Pablo va a un balotaje. Ahí fue, el Estado de San Pablo fue crítico y lo ayudó mucho a Bolsonaro a acercarse, a recortar esa diferencia que marcaban las encuestas, iba a ser brutal a favor de Lula. Y también fue crítico en cuanto a la gobernaduría. El Estado de San Pablo tiene casi la misma población que la Argentina, tiene un PBI también muy similar. Es un pequeño país dentro de un gran país. Por lo tanto, su trascendencia, mucho más allá del obvio, su trascendencia simbólica y política es gigantesca, y ahí va a estar mucho también. Para Bolsonaro, lograr esa gobernaduría va a ser probablemente, digamos, la maduración del bolsonarismo como gran movimiento político de Brasil, digamos, como el representante de la derecha, que hasta ahora, una derecha un poquito más dura que la que se conocía hasta ahora, el representante de esa derecha que estaba bastante huérfana de líderes hasta 2018. Y hay otra cuestión, dos muy formales. Una que tiene que ver con cuando uno mira las redes sociales, como ese nanoclima de alta intensidad entre los dos candidatos, el de 76 años, hablamos de Lula, versus Bolsonaro. Bolsonaro es el rey de la batalla social, ¿no? Digo, mirás la cantidad de seguidores que tiene en Facebook, en Instagram, en Twitter y demás, y cómo pelea él con quienes son sus detractores. ¿Cuánta importancia le das a esto, ¿no? A esa batalla que es muy fuerte en redes sociales y donde uno le gana muy fuerte al otro? Te diría que la importancia de las batallas en las redes sociales no fue tan grande o tan marcada en esta elección como sí lo fue en 2018. Básicamente Bolsonaro, además de ser ayudado por un contexto político que no era favorable al petismo en 2018, hizo una campaña fenomenal en las redes sociales y fue probablemente lo que le logró dar visibilidad y llegada a gente que antes no lo conocía o que lo tenía como un diputado distante, muy distante de sus creencias y necesidades. Así llegó, así amplió su base electoral Bolsonaro, y finalmente eso lo llevó a vencer en el balotaje. Fue crítico, fue esencial el manejo de redes sociales de Bolsonaro y de su entorno, sobre todo de sus hijos, en 2018. Vuelve a apelar esa campaña tan virulenta en redes sociales en 2022, pero se encuentra con una campaña de Lula que, ya consciente de lo que es el poder en redes sociales de Bolsonaro, trató de equiparar fuerzas ahí y un poco lo logró. Viendo ciertas encuestas, ciertos estudios de alcance cualitativo y cuantitativo del mensaje de Bolsonaro y de Lula en las redes sociales, te diría que no es muy dispar el impacto de cada una. Hoy probablemente la diferencia, o esta diferencia que logró sacar Bolsonaro en
respecto de lo que marcaban las encuestas, es decir, lograr pararse a 5 puntos nada más de Lula para el balotaje, es probablemente el impacto de las medidas anabólicas en la economía, recordemos, el recorte de los impuestos al combustible, la ampliación del Auxilio Brasil, que es una especie de plan social para las bases más pobres de la sociedad brasileña, donde tiene muchísimo calado Lula. Bueno, esas dos medidas probablemente fueron esenciales para que Bolsonaro llegara bien firme a esta primera vuelta. Y también, por supuesto, ser el representante de lo que muchos especialistas dicen es un nuevo Brasil. Una derecha muy religiosa, con un agro que está cada vez más poderoso en Brasil por el auge del agronegocio en Brasil y que se identifica muchísimo con Bolsonaro. Esa base que él creó en 2018 se ratificó mucho en 2022, la solidificó y sobre todo cimentó las lealtades. Esa base ya la va a votar y probablemente ya sea lo que se conoce como el bolsonarismo, un movimiento que va seguramente a sobrevivir al propio Bolsonaro a lo largo de las décadas. Ahora, la parte económica y ser el oficialismo y contar con los recursos de un Estado que gastó, o un gobierno que empezó a gastar mucho más de lo que había prometido, probablemente ha sido esencial para que él llegara con estos números a hoy. Inés, muchísimas gracias por este contacto y seguimos con mucha atención toda la cobertura que están haciendo ahí con el equipo de Mundo, que la verdad desde bien temprano en la mañana no hay competencia con lo que han hecho. Así que un beso enorme. Muchísimas gracias, José. Muy buenas noches a todos allá. Y seguimos con muchísima información. Estamos